invito a que ilumine su rostro y que podamos orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Una vez más, Señor, quiero agradecerte porque me das la oportunidad, Señor, de seguir siendo instrumento tuyo, Señor. Gracias porque me permites hablar de ti en la persona de Jesucristo. Es un privilegio, Señor, que aún me das, pero también una responsabilidad. Por tanto, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me instruya, Señor, me ilumine, para que lo que hoy, Señor, se comparta, lo que abra mis labios, Señor, sea únicamente tu palabra que edifique, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón para poder, Señor, recibir tu palabra con amor, porque es verdad. Padre, sea tu Espíritu Santo divino, abriendo ese entendimiento en cada uno de nosotros, manteniéndonos atentos a tu palabra, Señor, que podamos no solamente guardarla en cada corazón, sino que la pongamos por obra, Señor. Padre, si ha de confrontarnos tu palabra, Señor, que mostremos humildad, Padre, pero también, Señor, si hay necesidad de nuestro corazón, si nos mueves a la reflexión, Padre, que sea un bálsamo tu palabra para nuestras vidas y tu Espíritu nos aliente, Señor, para poder honrar tu nombre a través de lo que tú nos muestras en esta hora. Padre, permite, Señor, que en esta hora sea únicamente tu palabra proclamada con denuedo, con claridad, con entendimiento, Señor, y que tú nos ministres en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, hemos ya estado hablando en este mes acerca de más allá de las apariencias, y lo que hemos visto en todo este capítulo 23 del Evangelio de Mateo ciertamente es confrontante, y la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, cumple su misión. Dice la palabra que no volverá su palabra que vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual es enviada esa palabra. Así que mire, quiero decirle que hablando de las apariencias, Dios no se va a impresionar por más que podamos aparentar, por más que queremos aparentar una vida religiosa. Dios no se impresiona con eso, mis amados hermanos, y mucho menos cuando la vida religiosa aparezca a ojos del humano impecable, pero el corazón, hermanos, permanezca lejos de Dios. De hecho, Isaías, un profeta que leímos, decía, ¿verdad? De labios este pueblo que me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Mis amados hermanos, la verdadera santidad a la que hemos sido llamados, no solamente como iglesia, no solamente como individuos, como creyentes y como hijos de Dios, no comienza, hermanos, en la apariencia, en lo que podamos hacer. Comienza en el interior, ¿sí, hermanos? Y lo que comienza de manera interna se va a ver entonces de manera externa, se va a manifestar de manera externa. Y ya hemos dicho, hermanos, que estamos viviendo en una época donde precisamente las apariencias tienen ese valor enorme. Ya la sociedad, la gente, le da un valor enorme a las apariencias. Podemos ver cómo ya se facilitan ahora muchas cosas para ser aparentes. Las redes sociales. A través de las redes sociales podemos aparentar algo, pero mostrar, digamos, otra cosa en la realidad. Podemos mostrar la mejor versión de nosotros. Hoy en día incluso ya existen los famosos, ¿cómo se llama? La parte de las fotos para que salga uno mejor. Bueno, Photoshop, pero ¿cómo le llaman a eso? Filtros, ¿verdad? ¿Quién dijo filtros? Bien que sabe, hermano, ya ven. Hasta los filtros, ¿verdad? En ese sentido. Mis amados hermanos, podemos elegir qué mostrar y qué ocultar tristemente, ya como individuos. Una fotografía puede parecer así perfecta, pero la realidad va a ser completamente distinta, ¿verdad? Y este problema que hemos visto, hermanos, ahora en esos versículos del 16 al 28, en Mateo 23, no comenzó en nuestra generación, mis amados hermanos. Fíjese lo que pasa aquí en los días de Jesús. Dijimos, ¿a quiénes habla Jesús? A escribas y fariseos. Ellos habían aprendido a proyectar una
de alguna manera una imagen de espiritualidad. Aparentemente eran hombres admirables, eran hombres respetados también, estos líderes religiosos, eran reconocidos, eran incluso considerados modelos de piedad, los fariseos y los escribas. Sin embargo, Jesús ve más allá de las apariencias. Y lo que hemos visto en los estudios, mis amados hermanos, el texto clave aquí es lo que el Señor nuestro Dios le dijo a Samuel cuando fue a elegir el rey que iba a ser para Israel. Dice: no mires a su parecer. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre que mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y este versículo está resumiendo perfectamente todo lo que hemos leído en Mateo 23. Los fariseos habían aprendido entonces a impresionar a los demás, a otros, a las personas, pero no podían engañar a Dios, hermanos. Aunque ellos eran reconocidos, aunque eran admirables, respetados, incluso considerados como hombres de piedad o ejemplos de piedad, no podían engañar a Dios, porque en realidad no lo eran. Aquí nos encontramos en estos versículos, en todo este pasaje de Mateo 23, en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una parte de una confrontación de Jesús con estos hombres, escribas y fariseos. Y ya ha llegado al punto ya culminante donde Jesús, a través de los versículos, de hecho anteriormente vimos, ¿verdad? Primeramente en el versículo 1 al 6 me parece, vimos cómo la autoridad que no se vive. Eran líderes religiosos que exigían que se obedeciera a la ley, pero eran los primeros en no estar dispuestos no solamente a no hacerlo, sino a poner cargas a la misma ley, y cargas que tampoco ellos estaban haciendo. Vimos también cómo esos hombres, en vez de adherir a otros más al reino, les cerraban las puertas al reino. Y ahora el Señor Jesús está denunciando algo más grave, más severo: una corrupción interna que estaba escondida detrás de una apariencia religiosa, mis amados hermanos. Los fariseos habían convertido la religión en una exhibición pública. Así lo convirtieron, la religión en una exhibición pública. Pero saben una cosa, quizás aparentemente, válgase la palabra, no está bien eso, no está mal esa parte, que se convierta la religión en una exhibición pública. El grave problema es que habían descuidado lo más importante, mis amados hermanos, estos hombres, aquello que verdaderamente importa delante de Dios. Y fíjese, vea conmigo ahí en Mateo 23, así en su vista, vea de los versículos 16 al 28, vaya leyendo usted ahí de manera en silencio, vea cómo está la estructura de este pasaje o de esta perícopa. Del verso 16 al verso 22 encontramos en resumen una sola cosa: se habla de guías ciegos. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Segunda parte del 23 y versículo 24 hay otro énfasis, otro enfoque, donde el Señor nos muestra cómo se descuida lo más importante. Si se diezma, si hay ofrendas, pero se descuida lo más importante. Y en los versículos 25 a 28 está lo más impactante, mis amados hermanos, donde está el centro de este mensaje. Se habla de la limpieza por fuera, pero hay corrupción por dentro. Mis amados hermanos, con esto quiero decirle que los fariseos, los escribas, habían perdido completamente ya ellos la perspectiva espiritual. Porque miren, hermanos, cuando una religión o la vida religiosa sustituye la verdad bíblica y lo hace por tradiciones, por costumbres humanas, incluso por usos y costumbres
decíamos el domingo pasado, lo que se está perdiendo es la capacidad de discernir, el discernimiento, es lo que pierde la iglesia, de lo que es verdaderamente importante. Y todavía hoy, hermanos, al día de hoy podemos estar discutiendo cosas externas, cosas secundarias, y estar descuidando aquello que realmente importa delante de Dios. Por eso, hermanos, hemos empezado desde que llegamos a la iglesia con los estudios de la vida espiritual, la espiritualidad bíblica, el cómo ejercer una vida devocional cada día. Porque, hermanos, a veces no nos damos cuenta qué es lo que sucede cuando lo menor se vuelve más importante que lo mayor. Vean conmigo versículos 23 y 24, por favor. Aquí conmigo, vaya conmigo. Dice el versículo 23 y 24: ¿diezmáis qué, hermanos? La menta, el eneldo y el comino. ¿Saben lo que es esas tres cosas? Son hierbas. La menta, el eneldo y el comino. Y los fariseos eran de manera muy extremadamente cuidadosos en esto. Contaban las pequeñas hierbas, incluso, hermanos, para asegurarse de que se entregara exactamente el diezmo. Leímos una parte hace rato, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Yo no sé si esto le parece a usted admirable, porque el Señor Jesús dice: diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis que lo más importante de la ley. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué habían descuidado, mis amados hermanos, estos hombres? La justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas habían descuidado. Y quizás como iglesia o en muchos haya este descuido también. La justicia, la misericordia y la fe. Cuando hablamos de justicia, mis amados hermanos, hablamos de actuar conforme al carácter justo de Dios. No al pedir o exigir justicia divina, sino actuar conforme al carácter justo de Dios. Esa es la justicia que se había descuidado. La misericordia, mis amados hermanos, es la compasión. De hecho, esta palabra misericordia está compuesta por dos palabras: misericordia. Miser quiere decir compasión, pero en el significado original griego tiende, digamos, a entenderse de llevar el dolor de otra persona en el corazón. Por eso el miser es la compasión, el sufrimiento, el sufrir. Y ahora cardio, habla de corazón. Misericordia, misericordia. Es decir, yo voy a ser compasivo, pero eso no se trata solamente de tener lástima por las personas, no es eso. Es ponerme en el lugar de otra persona y llevar en mi corazón el dolor y lo que él está sufriendo. Esa es la misericordia. Y eso es lo que se había descuidado en aquella ocasión. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué más habían descuidado? La fe. La palabra griega es pistis. Y la fe nos habla no solamente de convicción, sino de fidelidad también, mis amados hermanos, y de esa confianza en Dios. Pero sabe, hermano, aquí lo importante, cuando se descuida la justicia, la misericordia y la fe, es que Jesús, cuando dice diezma, la menta, el eneldo y el comino, Él no está diciendo que esté mal eso, que esté mal diezmar. Él no está condenando que diezme. No, hermanos. Dice, eso era necesario hacer. Es necesario hacer. Diezmar, ofrendar. Pero sin dejar de hacer aquello que es importante. El problema, hermanos, no era entonces obedecer. El problema era reemplazar lo esencial por lo secundario. Ese fue el problema en aquella ocasión. Fíjense el versículo 24 que dice: coláis el mosquito y traeráis el camello. Es una ilustración que Jesús hace, muy sencilla y simple, pero que nos da a entender algo muy significativo, hermanos, que a veces lo hacemos de manera inconsciente muchos de nosotros.
El mosquito era uno de los animales inmundos más pequeños. El camello era uno de los más grandes. Y la imagen era, pues de alguna manera casi hasta curiosa, cómica, si usted lo quiere ver así, esta ilustración. Porque se filtran lo que es muy pequeñito, lo filtran. Y lo más grande, se lo comen. Hermanos, podemos preocuparnos por formas externas, por tradiciones, por costumbres humanas, por preferencias personales. Y están descuidando el amor, la compasión. ¿Saben una cosa? Lo más importante también, la integridad y la santidad genuina. Es lo que muchos hoy han descuidado o hemos descuidado como iglesia, como creyentes. Por eso dice en la Escritura, limpiaron de afuera del vaso y del plato. Y Jesús lo que denuncia aquí, hermanos, es la apariencia sin verdadera transformación. Eso es lo que está denunciando Jesús aquí. Los fariseos que cuidaban reputación, cuidaban posición, sus cargos, cuidaban su imagen pública, los fariseos también, ese reconocimiento que tenían ante los demás. Eso es lo que cuidaban. Pero el corazón de los fariseos y los escribas seguía contaminado. Mis amados hermanos, la verdadera santidad no comienza con la conducta. No es un cambio de conducta solamente. No se trata primeramente de cambiar lo que hacemos, hermanos. Se trata, hermanos, de que Dios transforme quienes realmente estamos siendo delante de Él. Fíjese cómo les llaman los fariseos y escribas. Versículo 27 y 28. Acompáñenme, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aquí viene la palabra más fuerte, mis hermanos, que debe de confrontarnos. Y yo quisiera decirle, mi hermano, quiero inquietarle, pero yo no. La palabra primeramente es para mí, que estoy predicando la palabra. Pero si me inquieta, es la palabra. Y si me inquieta, gloria a Dios, hermano y hermano. Porque fíjese bien que Jesús, ¿a qué compara o a qué hace semejante a los fariseos y los escribas? ¿A sepulcros que blanqueados? ¿Se ha preguntado por qué nos hace esta comparación Jesús? ¿Por qué con los sepulcros blanqueados? ¿Estaba enojado Jesús? Déjeme decirle, mi hermano, que antes de la Pascua, los judíos blanqueaban los sepulcros, ¿sí? Las lápidas, las tumbas, lo hacían con cal, de manera que parecían limpias, parecían hermosas, hermanos, y tenían que ser visibles para todos. Hermosas, limpias, pero seguían llenas. ¿Qué contenía la lápida? ¿Cómo estaban los huesos? En sí, contenía ¿qué? Muerte. Estaban quizás deslumbrantes, limpios, hermosos, pero contenían ¿qué? Muerte. Y Jesús los compara. Y todavía les dice, así también vosotros por fuera, al hablar, os mostráis a los hombres. Y aquí la palabra clave es mostráis. Mis amados hermanos, no necesariamente escribas y fariseos eran justos, sino que se mostraban que eran justos, aparentaban serlo. Imagínense por un momento a estos hombres, escribas y fariseos, escuchando a Jesús. ¿Cómo se imaginan estos hombres? Sus túnicas eran limpias. Como decíamos en la primera ocasión que compartimos esta parte, tenían filacterias, las cajitas de cuero que se ponen en la frente, en el brazo izquierdo. Sus oraciones, ¿cómo oraban los escribas y fariseos? Haciendo oraciones largas y quizás impresionantes las oraciones.
Y quizás sus títulos, sus reconocimientos esperaban eso respeto. Pero hermanos, Jesús ve algo más que nadie más puede ver aquí. Jesús ve el corazón de estos hombres. ¿Y qué es lo que descubre? Que detrás de esa apariencia religiosa verdaderamente había orgullo, había autosuficiencia y había muerte espiritual. Eso es lo que había en el corazón de esos hombres. Y hermanos, este es el problema no solamente de escribas y fariseos, ha sido un problema de muchos son en toda la religión así. Una religión vivida solamente sin Cristo. Que pueda modificar la apariencia, se puede, pero no puede transformar el corazón. Usted podrá vivir religiosamente todos los días, asistiendo a los cultos, asistiendo a los estudios, sirviendo al Señor, pero si no hay una verdadera transformación del corazón, mis amados hermanos, hay un grave problema. Porque una vida religiosa ciertamente puede producir conducta, un cambio de conducta, sí lo puede producir así, pero no puede producir una nueva vida delante de Dios. Así que, mis hermanos, podemos también pensar que así como los fariseos estemos a lo mejor enfocándonos mucho en nuestra reputación. Y la reputación quizás, pero en la vida religiosa puede generar una reputación, pero nunca va a poder tener regeneración, que es lo más importante como cristianos, como hijos de Dios. Pero es aquí donde aparece el Señor Jesucristo como el único que puede limpiar, mis amados hermanos, lo que nadie más puede limpiar. Y ya no estamos hablando de las lápidas de lo externo, estamos hablando, hermanos, de la unidad. La religión puede lavar las manos, pero hermanos, Cristo sabe lo que limpia y lo que lava es el corazón. Por eso hoy el mensaje, mis amados hermanos, y lo que compartíamos el día martes, porque en el Antiguo Testamento, en el pensamiento hebreo, el centro de la familia, de la vida social, era la familia, y la base de la familia es el matrimonio. Y en matrimonio hay alguien que es cabeza, que lo pone como cabeza, que es el varón o el padre de familia. Y vaya conmigo porque quiero aprovechar este espacio, hermanos, para poder ver Proverbios capítulo 20, versículo 6. Por favor. Proverbios 20, versículo 6. Y vea cómo esto, hermanos, nos está llamando a hacer algo importante. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos bendición para nuestras siguientes generaciones? Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes desean que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos estén en este lugar alabando a Dios? Amén. Mire, Proverbios 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? Y luego dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y decíamos el día martes que un padre no solamente influye en sus hijos con la ayuda de Dios, pudiendo dejar herencia, material, propiedades, no solamente eso, hermanos, sino una huella que va a alcanzar a sus hijos, nietos, bisnietos. Y esto se llama la integridad, hermanos. Porque miren, como padres podemos dejar, decíamos, muchas cosas: propiedades, dinero, negocios, estudios. Pero la herencia más importante que como padre podemos dejar, hermanos, es el ejemplo de una vida justa delante de Dios.
es lo que más podemos dejar. Y Dios usa la integridad aquí en Padre para poder, hermanos, bendecir generaciones siguientes, ¿sí?, que vienen detrás de nosotros. Ahora, mis amados hermanos, cuando Proverbios está hablando de un hombre justo, no habla de un hombre perfecto, decimos el día martes, sino de alguien que va a tener influencia, pero que su influencia va a alcanzar a toda su familia. Cuando dice la escritura aquí, muchos que proclaman que cada uno su propia bondad, se refiere, hermanos, a que hay muchos hombres que abundan, que están hablando de sí mismos, pero hay pocos, hermanos, que son íntegros delante de Dios. Ahora, hermanos, en la palabra hombre de verdad es no solamente de alguien confiable, no solamente de alguien leal, sino de alguien constante, genuino. Es decir, hermanos, un hombre que su vida privada coincida con la vida pública. Que el hombre que viene aquí a la iglesia o al templo sea el mismo, ¿en dónde? En casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que Dios lo lleve. Ese es un hombre de verdad. Así que, hermanos, dice, camina en su integridad el justo. Y decíamos y reflexionábamos en martes, no dice que actúa con integridad, porque es muy fácil actuar en momentos con integridad. No dice así, dice camina en integridad. Es decir, día a día vive la integridad. Es un estilo de vida en él, en ese hombre de verdad. Y no significa perfección, significa totalidad, ser constante, la coherencia con un corazón sincero delante de Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero terminar con esto. Hemos hablado ahora que el Señor nos da un ejemplo de esos hombres y fariseos que estaban limpios por fuera, que había corrupción por dentro, que eran hombres reconocidos, que eran hombres como reconocidos como, o considerados como esos ejemplos de piedad. Y muchos de nosotros podemos estar mostrando solamente una apariencia de piedad, pero no una vida justa delante de Dios. Por eso, mis amados hermanos, aquí el llamado es a recordar, hermanos, que el Padre justo no es aquel que nunca falla, es aquel que cuando falla se arrepiente, que cuando tropieza se levanta, ¿sí, hermanos? Y que cuando peca busca la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el hombre justo. Hermanos, somos llamados no solamente como padres de familia, cada uno como creyentes, como hijos de Dios, a reflejar el carácter justo de Dios. Amén, hermanos. Los que somos padres de familia, papá o mamá, nuestros hijos, amados hermanos, no quieren padres perfectos. Nuestros hijos, mis amados hermanos, quieren padres auténticos, que amen a Cristo, que lleven una vida de oración. Amén, hermanos. Que pidan perdón, que permanezcan en unidad y que honren su palabra de nuestro Dios. ¿Cómo un padre puede honrar la palabra de Dios? Leyéndola. ¿Cómo un padre puede honrar la palabra, hermanos? ¿Manda, hermana Rufy? ¿Viviendo qué? Su palabra. Es la única manera que podemos honrar su palabra. ¿A través de qué? De vivirla. Que nuestra fe sea visible para los demás hermanos, empezando a nuestro hogar. Porque ese es el verdadero legado que podemos dejar como padres. No dinero, no propiedades, hermanos. Porque, hermanos, no es solamente lo que dejamos, no solamente es lo que enseñamos, es lo que vivimos día a día en el hogar, en la iglesia, donde quiera que vayamos. ¿Y qué promesa hay, hermanos? Dice, sus hijos son dichosos después de él. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos quiere hacer padres que cambien generaciones que vienen detrás de nosotros. Amén, hermanos. Que no solamente seamos aparentes,
Si hoy tomamos esta palabra para nosotros, que fue escrita para los fariseos y escribas, reflexionemos si no estamos siendo solamente sepulcros blanqueados. Porque la palabra sí la dice, así también vosotros, ¿qué? Son ante los hombres, parafraseando el texto. Mis amados hermanos, hoy el Señor nos llama entonces a que nos imaginemos, hermanos, como yo les decía el día martes, el día que el Señor nos llame a su presencia, cuando nuestra vida llegue al final en esta tierra, nuestra casa se va a quedar a alguien más seguramente. El dinero se va a gastar. Sus ahorros que usted tenga, no se los va a llevar. Aunque se lo echen ahí en el ataúd, no se los va a llevar. Sus bienes van a desaparecer quizás. Eso que usted está quizás todavía peleando hoy en tierra, eso va a desaparecer. Pero algo sí va a permanecer, hermanos. La huella espiritual que usted vaya a dejar a sus siguientes generaciones. Amén, hermanos. Así que es importante volvernos a preguntar, hermanos, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Una fe que puedan seguir verdaderamente, un ejemplo que puedan imitar, o solamente apariencias. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Les dejaré recuerdos de un hombre y de una mujer que amaban a Dios. Porque dentro de más años, hermanos, todos los logros no van a ser reconocidos. Amén, hermanos. Todo eso se va a quedar atrás. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, van a seguir viviendo bajo la influencia de lo que usted y yo decidiremos. Por eso, hermanos, es importante que recordemos que el Señor nos llama a no ser aparentes. Nos llama más bien a limpiarnos por dentro. Pero usted y yo no lo podemos hacer solos. Requerimos, hermanos, ¿de qué? De la regeneración del Espíritu Santo. Acudir al Espíritu Santo de Dios para que Él nos regenere. Y lo que siempre he repetido en muchas ocasiones, hermanos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Levante su mano. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Amén, hermanos? Muy bien, gracias a Dios. Lea conmigo Romanos 8:14, por favor. Romanos 8:14. ¿O alguien se sabe ese texto? Ya está conmigo ahí, con eso termino, hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guiados por Dios. ¿Son qué? Perdón, hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermanos? Hace rato vi como 10, 20 casi hermanos, ahora ya nada más un poquito más, como que ya la pensó, ¿verdad? También. Porque muchos no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Pero qué bueno, porque es honesto. ¿Qué requerimos, hermanos? Miren, terminaba el mensaje el día martes con esto y lo quiero terminar porque es reafirmar, hermanos. La mejor manera de aprender es repitiendo. Así que hoy le voy a decir esto, hermano. Hay una palabra que Jesús usó y ciertamente hablaba, también la usa Pablo cuando escribe a Timoteo. Dice que si algún hombre, algún varón desea el obispado, buena obra desea. Y dice, pero es necesario que el varón sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y viene toda una lista de perfil para el hombre. Ancianos de iglesia, pero también, hermanos, consideremos esto, que son perfiles a los que tenemos que alcanzar. No habla de perfección, pero esta palabra que es Kai, que dice es necesario, es la misma palabra que Jesús usa o usó cuando se refirió a Nicodemo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo.
mis amados hermanos, para que seamos hijos de Dios, para que usted y yo, sin ninguna pena o valentía, pueda levantar su mano y decir: yo soy hijo de Dios porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. Para que yo lo pueda hacer, es necesario que nacer de nuevo. Amén, hermanos. Para que yo sea un padre justo, que deje una fe que puedan mis hijos seguir, un ejemplo que puedan imitar. Recuerdes un hombre o una mujer que amaban a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Amén, hermanos. Porque un padre justo, hermanos, no solamente bendice a sus hijos, bendice también y uso de su vida para bendecir generaciones enteras. Amén, hermanos. Así que hoy vamos a pedir al Señor que lo que hemos leído en esta hora, el ejemplo que el Señor nos pone en esta historia de los fariseos y los escribas, dígale usted ahí en su corazón si así lo desea, que le haga un hombre justo, una mujer justa delante de él. Si usted desea que sus siguientes generaciones sean bendecidas por nuestro Dios y Dios use su vida, le pido que se ponga de pie, por favor, hermano. Y sobre todo a nosotros, hermanos, como varones y como padres, que a la pregunta que Dios hace en su palabra, en Proverbios, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que la respuesta sea de usted y mía: Señor, aquí estoy. Incline su rostro, por favor, oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos has llamado no solamente a reflexionar, Señor, porque tu palabra nos ha confrontado, Señor, me ha confrontado a tal grado, Padre, que hoy he entendido, Señor, que tú eres la persona de Jesús. Eres el único, Señor, que ve lo que nadie más puede ver. Mi corazón, Señor. Y tú, Señor, estás descubriendo lo que hay realmente en mi corazón. Si hay apariencia religiosa, si hay orgullo, si hay muerte espiritual. Padre, en este momento, Señor, yo quiero rogarte que me ayudes a seguir escuchando tu voz. Padre, que no solamente, Señor, se modifique, Padre Santo, mi conducta, sino que transformes mi corazón, por favor. Que produzca, Señor, no un cambio, Señor, de conducta, sino una nueva vida, Señor, en mí. Y Padre, que tu Espíritu Santo me regenere, Señor, cada día. Porque, Señor, cuando tú apareces y tomas parte en mi vida, en la persona de Cristo, entonces he entendido, Señor, que nadie más podrá limpiar más que tú, Señor, lavarás mi corazón. Por tanto, Padre, te pido que me renueves, que me regeneres, que me hagas un hombre y una mujer, Señor, no aparente, Señor, sino un hombre que te sirva, que te adore, que alabe, que glorifique tu santo nombre y que ore tu palabra al vivirla día con día, por favor. En Cristo Jesús, Padre, te lo pido y damos gracias. Amén. Amén. Así de pie permanecemos para adorar al Señor, hermanos. Amén. Sin duda el Señor habla a nuestros corazones y Él habló al mío.